El aire del salón estaba cargado con el perfume caro de las flores y el murmullo de risas que no alcanzaban los ojos. Cada detalle, desde los cubiertos de plata hasta las copas de cristal tallado, gritaba una opulencia que me hacía sentir como una pieza de museo, una reliquia de otro tiempo que todos observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Era la cena de ensayo de la boda de mi hijo Daniel, un evento que yo había soñado durante años, imaginando un momento de orgullo y felicidad compartida. Sin embargo, mientras observaba a mi hijo al lado de su prometida, Bianca, sentía un frío que no provenía del aire acondicionado. Era el frío de la exclusión, la dolorosa certeza de que yo era un elemento discordante en la perfecta sinfonía que ellos estaban componiendo para sus vidas, una nota desafinada que pronto sería silenciada. Fue Bianca quien se acercó, deslizándose entre los invitados con la gracia de un cisne en un lago tranquilo. Su sonrisa era una obra de arte, perfectamente dibujada, pero sus ojos, de un azul gélido, no sonreían en absoluto. Me tomó del brazo con una delicadeza que era casi una amenaza y me condujo a un pequeño rincón apartado, cerca de una ventana que daba a un jardín meticulosamente cuidado. «Adela, querida, un momento, por favor», susurró, y su voz, aunque suave, tenía el filo de un cristal roto. Mi corazón, que ya latía con una ansiosa lentitud, pareció detenerse por un instante. Sabía que lo que viniera a continuación no sería un gesto de cariño, sino el golpe de gracia a la ilusión que aún me esforzaba por mantener viva, la fantasía de que seguía siendo importante. «Sé que este es un momento importante para ti», comenzó, ajustando un mechón de su cabello rubio platino. «Pero Daniel y yo hemos estado hablando. Queremos empezar nuestro futuro con la mejor energía posible, sin ataduras, sin sombras del pasado». La pausa fue deliberada, calculada para herir. La miré, confundida, buscando un atisbo de la mujer de la que mi hijo se había enamorado. No lo encontré. «Tu presencia en la boda, Adela, es una complicación. Eres el recuerdo constante de una vida que Daniel está dejando atrás». Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones, cómo el lujoso salón a mi alrededor comenzaba a desdibujarse en una mancha de luces y colores sin sentido, dejándome sola en la oscuridad que ella creaba. Entonces se inclinó un poco más, su perfume invadiéndome, asfixiándome, y pronunció la frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la sentencia final que me desterraba de mi propia familia. «Francamente, el mayor regalo de bodas que podrías darnos sería que desaparecieras de nuestras vidas para siempre. Sería lo mejor para todos», lo dijo con la misma naturalidad con la que se pide una copa de vino, con una sonrisa serena que convertía su crueldad en un acto casi razonable. Busqué con la mirada a mi hijo, mi Daniel, que observaba la escena desde la distancia. Lo suficientemente cerca para oír, lo suficientemente lejos para fingir que no era con él. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en su silencio, en su mirada desviada hacia el suelo, encontré la traición más profunda, la confirmación de que mi destierro había sido firmado por él. Un nudo de hielo se formó en mi garganta, impidiéndome respirar, hablar, gritar. Era como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo y la hubieran pisoteado sobre la alfombra persa. Me sentí despojada, no de mi lugar en la boda, sino de mi identidad como madre, como pilar de una familia que yo misma había construido con mis manos y mis sacrificios. El sonido de las risas y la música pareció intensificarse, burlándose de mi dolor silencioso. Era invisible, un fantasma errante en la celebración de la vida de mi propio hijo. En ese instante, comprendí que el amor que yo había entregado sin medida había sido recibido como una carga, un lastre, del que ahora se deshacían con un alivio apenas disimulado. Mi mundo, construido sobre el afecto y el deber, se había derrumbado por completo. Me di la vuelta sin decir una palabra, porque ¿qué se puede decir ante un veredicto tan final? Caminé de regreso a mi mesa, cada paso pesando una tonelada. Sentía las miradas curiosas sobre mí, pero no levanté la vista. Me senté y observé mi plato intacto. La comida antes apetitosa
ahora convertida en cenizas en mi boca. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por mis venas, paralizando cada músculo, cada pensamiento. Era una muerte en vida, ser borrada por las dos personas que más deberían haberme honrado. El dolor era tan físico, tan agudo, que tuve que aferrarme al borde de la mesa para no desmoronarme allí mismo, para no regalarles el espectáculo de mi completa y absoluta devastación. Pero mientras estaba allí sentada, ahogándome en mi propia desolación, algo más comenzó a surgir desde las profundidades de mi ser. Una chispa, un rescoldo que se negaba a extinguirse. Era la memoria de mi esposo, de su voz diciéndome que la verdadera fortaleza no se mide en los golpes que uno recibe, sino en la capacidad de levantarse una vez más. Ellos, con su dinero y su soberbia, creían haberme destruido, haberme reducido a nada. Me veían como una anciana débil, una viuda sin recursos a la que podían desechar como un mueble viejo. Pensaban que mi casa, mi vida, mi historia, no valían nada. Y en ese preciso momento, supe que estaban equivocados. Ellos no sabían nada de mí. No conocían la fuerza que se esconde tras las arrugas de una vida de lucha. No tenían idea del legado que mi marido me había dejado. Un legado que no se medía en cuentas bancarias, sino en cimientos sólidos, en raíces profundas y en una verdad que ellos, en su ceguera materialista, eran incapaces de ver. Una calma gélida reemplazó al dolor ardiente. No sería su víctima. No desaparecería. En silencio, con la dignidad como mi única aliada, hice una promesa. No a ellos, sino a mí misma y a la memoria del hombre que amé. Les había entregado mi vida, mis sacrificios, mi amor incondicional. Pero mi dignidad, esa no se la iba a regalar. Y pronto, muy pronto, descubrirían el valor real de todo lo que habían despreciado. Mi nombre es Adela Ramírez y tengo 65 años. Lo digo mirándome al espejo del baño, el mismo espejo que ha reflejado mi rostro durante más de 40 años. Veo las huellas que el tiempo y las preocupaciones han dejado en mi piel, un mapa de arrugas que cuenta la historia de mis risas y mis lágrimas. Mis manos, que ahora sostengo bajo el chorro de agua fría, no son las manos delicadas de una mujer que ha vivido sin esfuerzo. Están marcadas por las agujas de coser, por el trabajo en el jardín, por amasar el pan y por sostener a mis hijos cuando tenían fiebre. Soy una viuda, una madre y, hasta anoche, creía ser también una abuela en potencia. Pero hoy, en el silencio de mi casa, me pregunto quién es realmente esta mujer del espejo, más allá de los roles que he desempeñado para los demás durante toda mi existencia. Hace ya 10 años que enterré a mi esposo, Antonio. 10 años en los que la casa se ha vuelto más grande y silenciosa. A veces, juro que todavía puedo oír el eco de sus pasos en el pasillo o el murmullo de su voz mientras leía el periódico en su sillón favorito. Aprendí a vivir con su ausencia, como se aprende a vivir con una cicatriz. Duele al principio, luego se adormece y finalmente se convierte en parte de ti. Su retrato, colgado en la sala, es mi confidente. Le hablo de mis días, de mis pequeñas alegrías y de mis grandes tristezas. Su mirada serena y sabia parece recordarme siempre que dentro de mí habita una fuerza que ni yo misma reconozco del todo. Es un ancla en el mar de mi soledad, un faro que me guía en la oscuridad. Mi rutina es sencilla, casi monástica, pero me mantiene anclada a la realidad. Me levanto con el sol, preparo mi café cargado y salgo a cuidar de mis rosas. Antonio decía que cada rosa era un pensamiento de amor que la tierra nos devolvía. Después del jardín, me siento frente a mi vieja máquina de coser, una Singer que heredé de mi madre y que es mi fiel compañera de trabajo. Arreglos para los vecinos, algún vestido a medida. El zumbido constante de la aguja es la banda sonora de mis días. Con lo poco que gano y mi modesta pensión de viudedad, me las arreglo para seguir adelante. No me sobra nada, pero nunca me ha faltado un plato de comida en la mesa, ni un techo sobre mi cabeza. Es una vida simple, tejida con hilos de dignidad y esfuerzo. Esta casa, que Bianca y Daniel ven como una vergüenza, es mi santuario. Cada objeto en ella respira recuerdos. La mesa de la cocina, con sus marcas y arañazos,
Ha sido testigo de deberes escolares, de cenas familiares y de conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Las cortinas que yo misma cosí, ya descoloridas por el sol, filtran una luz que conozco de memoria. En la estantería reposan los trofeos de fútbol de Daniel, de cuando era un niño, y los libros que Clara, mi hija, dejó atrás cuando se fue a vivir al extranjero. Para ellos, estos muros son solo ladrillos viejos. Para mí, son los cimientos de todo lo que he sido y de todo lo que he amado. Vender esta casa sería como vender mi propia piel, mis propios recuerdos, mi mayor debilidad. Ahora lo veo con una claridad que duele. Ha sido creer que mi valor como persona residía exclusivamente en mi capacidad de sacrificio. Me convertí en la madre que renunciaba a todo por el bienestar de sus hijos, la que nunca pedía nada a cambio, la que se conformaba con una llamada telefónica esporádica como pago por una vida de entrega. Me vacié de mis propios sueños para llenar los suyos, convencida de que esa era la máxima expresión del amor maternal. Y en ese proceso, sin darme cuenta, les enseñé que yo no era una persona con necesidades y deseos propios, sino un recurso inagotable, un servicio siempre disponible, del que podían disponer a su antojo. Les di tanto que olvidaron que yo también necesitaba recibir. Sin embargo, debajo de esta capa de abnegación, siempre ha existido una veta de terquedad, una resiliencia silenciosa que me ha permitido sobrevivir a los peores temporales. Recuerdo cuando Antonio falleció, y todos pensaban que me derrumbaría. Lloré mi duelo, sí, pero también aprendí a gestionar las cuentas, a reparar un grifo que goteaba y a negociar con el banco. Descubrí un pragmatismo en mí que no sabía que poseía. Esa misma fuerza es la que me hizo seguir cosiendo hasta la madrugada para pagar los estudios de Daniel, la que me impulsó a vender las joyas de mi madre para que él pudiera comprar su primer coche. No soy una mujer frágil, aunque quizás haya dejado que los demás me vean así durante demasiado tiempo para su propia comodidad. Mi mundo no se limita a estas 4 paredes. Mi vecina, Isabel, es mi amiga del alma desde que éramos niñas. Nuestras casas comparten un muro, pero nuestras vidas comparten mucho más. Con ella, el café de la tarde es una terapia. Nos quejamos de los achaques de la edad, recordamos nuestras travesuras de juventud y analizamos los problemas del mundo como si pudiéramos resolverlos desde su patio. Isabel es la única que conoce la profundidad de mis sacrificios por Daniel, y también la única que ha visto la sombra de la ambición en los ojos de Bianca. Desde el primer día, su amistad es un bálsamo, un recordatorio de que no estoy completamente sola, de que hay afectos que no se basan en la utilidad ni en el interés. La realidad de mis finanzas es simple. Vivo al día. La pensión apenas cubre los gastos básicos, y el dinero que gano con la costura es para los imprevistos y para darme algún pequeño gusto, como comprar una nueva planta para mi jardín o un buen libro. Nunca he aspirado a lujos. Mi riqueza siempre ha sido mi familia, la satisfacción de ver a mis hijos crecer y prosperar. Pero esa prosperidad, irónicamente, es la que ahora me condena. Daniel, con su sueldo de ingeniero y su vida sofisticada, se avergüenza de mi humilde existencia. No entiende que cada ladrillo de su éxito está cimentado en los modestos ingresos que yo estiraba como si fueran de chicle, en las noches que pasé en vela para que a él no le faltara nada. A menudo, en la quietud de la noche, me pregunto si he sido una tonta, si mi amor incondicional ha sido, en realidad, una forma de ceguera. Me he sentido sola, sí, pero nunca me he sentido pobre de espíritu. Hay una dignidad en la autosuficiencia, un orgullo silencioso en saber que cada cosa que poseo, por poco que sea, me la he ganado con mi propio sudor. Quizás mi error fue no enseñarles a mis hijos que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en el amor y el esfuerzo que contienen. Les di todo lo material que pude, pero tal vez fracasé en transmitirles la lección más importante de todas, la gratitud como pilar fundamental de una vida plena y decente. La mujer que era ayer, la que hubiera llorado y suplicado por una migaja de afecto, murió en ese salón de fiestas. Hoy,
Mientras el sol de la mañana ilumina el polvo que flota en el aire de mi sala de costura, siento que algo ha cambiado dentro de mí. No es un deseo de venganza. No es odio lo que siento. Es una determinación fría y clara como el agua de un pozo. Voy a recuperar mi lugar, no en su vida, sino en la mía. Voy a demostrarles, y a demostrarme a mí misma, que Adela Ramírez es mucho más que una madre abnegada y una viuda a la que se puede descartar. La partida aún no ha terminado, y aunque ellos no lo sepan, yo guardo en mi mano la mejor carta. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Tengo 2 hijos, que son tan distintos como el día y la noche. Clara, mi primogénita, heredó la sensatez y el espíritu tranquilo de su padre. Vive en otro país desde hace años, construyó su propia familia y su propia vida lejos de aquí. Hablamos por teléfono cada semana, y en su voz encuentro siempre un refugio, un eco del hogar que fuimos. Sin embargo, la distancia es una barrera cruel, y hay cosas que una madre no cuenta para no cargar de preocupaciones a una hija que ya tiene las suyas. Luego está Daniel, mi niño, el que se quedó cerca. Él fue siempre mi sol, el centro de mi universo, el depositario de todos mis sueños y sacrificios. Irónicamente, es la cercanía física con él la que ahora me revela la inmensa distancia emocional que nos separa. Daniel no siempre fue así. Recuerdo al niño que se acurrucaba en mi regazo para que le contara cuentos, al adolescente que me confiaba sus primeros secretos de amor, al joven que me abrazó con lágrimas en los ojos el día que se graduó en la universidad. Era un buen chico, con un corazón noble y un profundo sentido de la lealtad familiar. Pero el éxito, ese lobo vestido con piel de oveja, lo fue cambiando. A medida que ascendía en su carrera, empezó a moverse en círculos donde el valor de una persona se mide por la marca de su reloj o el barrio donde vive. Empezó a sentir vergüenza de sus orígenes, de la casa donde creció, de la madre que cosía para otros. Se volvió débil, maleable, un hombre asustado de que su brillante presente fuera manchado por su humilde pasado. Y en ese terreno fértil de inseguridad apareció Bianca. La primera vez que Daniel la trajo a casa, me deslumbró su belleza. Parecía una figura de porcelana, perfecta y pulida. Pero mientras le ofrecía una taza de café, noté que su mirada no se posaba en mí ni en las fotos de familia. Escaneaba la habitación, tasando cada mueble, cada adorno, con una frialdad de contable. Bianca es la personificación de la ambición. Vio en mi hijo no a un hombre al que amar, sino un proyecto que perfeccionar, un vehículo para alcanzar el estatus social que ansiaba. Su plan de vida no incluía cabos sueltos, y yo, con mis manos callosas y mi ropa modesta, era el cabo más suelto de todos, un recordatorio viviente de todo lo que ella quería que él olvidara. Su motivación nunca ha sido el amor, sino la conquista. Bianca desprecia todo lo que yo represento: la sencillez, el trabajo manual, la riqueza emocional por encima de la material. Para ella, soy un obstáculo en la construcción de la imagen de poder y éxito que quiere proyectar. No es maldad por el simple placer de ser cruel. Es una estrategia. Eliminarme de la ecuación es para ella un paso necesario para consolidar su posición, para asegurarse de que el pasado de Daniel no pueda ser usado en su contra en el competitivo mundo al que aspiran a pertenecer. Me ve como una mancha en su currículum social, una deuda que debe ser saldada y olvidada cuanto antes. Y Daniel, ciego de amor o de ambición, o de ambas cosas, le ha permitido ser la arquitecta de nuestro distanciamiento. La guerra que Bianca emprendió contra mí fue silenciosa, una campaña de pequeñas humillaciones. Al principio eran comentarios sutiles, lanzados como dardos venenosos envueltos en seda. ¿No te cansas de usar siempre esa máquina de coser tan vieja? ¿Adela? ¿La tecnología ayuda tanto?, decía, mientras me regalaba un robot de cocina que yo no sabía ni cómo encender. En una cena con sus amigos, elogió mi vestido, que yo había cosido con esmero, llamándolo adorable y muy vintage, una palabra que en su boca sonaba como antiguo y patético. Daniel nunca notaba la malicia, o elegía no notarla. Simplemente sonreía, orgulloso de la generosidad y la modernidad de su prometida, mientras yo sentía cómo mi mundo y mis valores eran
sistemáticamente invalidados y ridiculizados. Con el tiempo los ataques se volvieron más directos y la complicidad de Daniel más evidente. Recuerdo una vez que me invitaron a celebrar su ascenso. Bianca eligió el restaurante más caro y exclusivo de la ciudad. Durante toda la cena, me corrigió delante de los camareros. «Mamá, el tenedor de pescado es el otro. Mamá, no hables tan alto». Yo me encogí en mi silla, sintiéndome como una niña regañada. Miré a Daniel, buscando su apoyo, una mirada que le pidiera a ella que se detuviera. En lugar de eso, él me dijo con una sonrisa nerviosa: «Bianca solo intenta ayudarte, mamá. Son las costumbres de estos sitios». En ese momento comprendí que él ya no estaba de mi lado. Había elegido su nuevo mundo, y yo no tenía cabida en él. Mis conversaciones con Clara se volvieron un campo de minas. «¿Estás bien, mamá? Te noto la voz apagada», me pregunta a menudo, y yo le miento. Le digo que estoy cansada, que es la edad, que todo está bien. ¿Cómo podría contarle que su propio hermano, el niño que ella ayudó a criar, permite que su prometida me trate como a una extraña, como a un estorbo? No quiero sembrar la discordia entre ellos. No quiero ponerla en la terrible situación de tener que elegir un bando. Así que guardo mi dolor para mí, convirtiendo nuestras llamadas en una actuación de normalidad. Esta soledad autoimpuesta es quizás el más pesado de los fardos. Saber que tengo una aliada al otro lado del mundo que no puede ayudarme porque ni siquiera sabe que estoy librando una batalla. Así se ha descompuesto mi familia. Lo que una vez fue un hogar basado en el amor y el apoyo mutuo se ha transformado en un campo de tensiones y lealtades divididas. Ya no hay comidas de domingo. No hay llamadas espontáneas de Daniel para saber cómo estoy. Todo está mediado por Bianca, por su agenda, por sus intereses. Y el antagonista más doloroso no es ella, con su crueldad predecible y su ambición transparente. El verdadero puñal en mi corazón es mi hijo. Es su silencio, su pasividad, su incapacidad para defender a la mujer que le dio la vida frente a la mujer con la que ha elegido compartirla. Es la traición silenciosa del que una vez fue mi mayor orgullo. Cuando Antonio se fue, no solo se llevó consigo el amor de mi vida, sino también la reconfortante certeza de un futuro seguro. Me quedé sola con 2 hijos y una pensión que era una broma de mal gusto, apenas suficiente para pagar las facturas más básicas. Daniel estaba en plena adolescencia, con todos los gastos que eso conlleva, y Clara comenzaba a soñar con la universidad. El pánico fue mi primera reacción, una ola helada que me paralizaba en mitad de la noche. Pero el amor de una madre es más fuerte que el miedo. Miraba sus rostros dormidos y sabía que no tenía derecho a derrumbarme. Fue en esas noches de insomnio, con el corazón roto pero el espíritu en pie de guerra, cuando tracé el plan de batalla que regiría mi vida durante las siguientes 2 décadas. Mi misión era una sola: que ellos nunca sintieran el abismo que se había abierto bajo nuestros pies. Mi vieja máquina de coser se convirtió en el motor de nuestra supervivencia. Lo que antes era un pasatiempo, una forma de crear belleza, se transformó en una línea de producción. Desde el amanecer hasta que la luz del sol se desvanecía, mi casa se llenaba del zumbido constante de la aguja contra la tela. Cosía para toda la comunidad: vestidos de novia, uniformes escolares, arreglos de última hora. Mis dedos se volvieron expertos y rápidos, pero también se llenaron de callos y pinchazos. Mis ojos, forzados durante horas, empezaron a necesitar gafas cada vez más gruesas. Cada prenda terminada era una pequeña victoria, una factura pagada, un libro de texto comprado, un paso más para asegurar que el futuro de mis hijos no se deshilachara junto con mi vista. Pero el dinero de la costura no era suficiente. Para que Daniel pudiera soñar con ser ingeniero, yo tenía que hacer algo más. Así fue como empecé a limpiar oficinas por la noche. Mientras la ciudad dormía, yo me enfundaba en un uniforme y me armaba con una fregona y un cubo. Recorría pasillos vacíos y silenciosos, dejando relucientes los despachos de hombres y mujeres que tenían la vida que yo soñaba para mi hijo. El olor a lejía y desinfectante se impregnó en mi piel y en mi ropa.
El cansancio era un monstruo que me devoraba los huesos, pero yo lo combatía pensando en Daniel, imaginándolo con su título universitario, con un futuro brillante lejos de los cubos de fregar y las madrugadas agotadoras. Nadie supo nunca de este segundo trabajo. Era mi secreto, mi sacrificio silencioso. Recuerdo vívidamente el pánico que sentí cuando llegó la matrícula para el tercer año de ingeniería de Daniel. Era una suma imposible, una montaña que no sabía cómo escalar. Ese mes, el cansancio dejó de ser mi enemigo para convertirse en mi combustible. Acepté todos los trabajos de costura, sin importar lo complicados que fueran, y pedí hacer horas extra en la limpieza. Dormía apenas 3 horas por noche, alimentándome de café y de la imagen del diploma de mi hijo. Cuando finalmente reuní el dinero, el día antes de que venciera el plazo, sentí un alivio tan profundo que casi me desmayo. Le di el sobre con los billetes a Daniel, diciéndole que había conseguido un encargo especial. Él me dio las gracias, feliz e inconsciente de que ese encargo especial había sido mi propia salud. Para que ellos tuvieran todo, yo aprendí a no necesitar nada. Mis zapatos estaban gastados, mi abrigo era el mismo desde hacía 10 años, y posponía mis visitas al dentista una y otra vez. La casa también sufrió mis renuncias. Las paredes pedían a gritos una mano de pintura, y una gotera en el techo del baño se convirtió en una mancha de humedad permanente que yo disimulaba con ingenio. Justo cuando había ahorrado algo de dinero para arreglarla, surgió la oportunidad para Daniel de hacer un intercambio en el extranjero. No lo dudé ni un segundo. El dinero de la reforma se convirtió en su billete de avión. ¿Qué importaba una pared desconchada si mi hijo podía ver el mundo? ¿Qué era una gotera comparada con un océano de oportunidades para él? El sacrificio que más me dolió fue desprenderme de las joyas de mi madre. Un pequeño collar de perlas y unos pendientes de oro que ella me había dado antes de morir. Eran mi único vínculo tangible con ella. Un tesoro de recuerdos y de amor. Pero Daniel, recién licenciado, necesitaba un coche para su primer trabajo y no le daban un crédito completo. Así que llevé mis tesoros a una casa de empeños, sintiendo cómo se me partía el alma. El hombre me dio un fajo de billetes que se sentían sucios, manchados de pérdida. Cuando Daniel vio el coche, sus ojos brillaron de una forma que nunca le había visto brillar por mí. Me abrazó y me dijo que era la mejor madre del mundo, sin saber que para ponerlo sobre esas 4 ruedas, yo había tenido que enterrar una parte de mi corazón. Hice todo esto porque creía ciegamente en una ley no escrita del universo, que el sacrificio de una madre es la semilla del éxito y la gratitud de un hijo. Imaginaba un futuro en el que, una vez que él estuviera establecido y seguro, cuidaría de mí. No con lujos, sino con amor, con respeto, con la compañía que tanto anhelaba. Soñaba con domingos en su casa, con jugar con mis nietos, con sentir que todo el esfuerzo había valido la pena, no solo para él, sino para nosotros, como familia. Cada noche de mustia, agotamiento, cada renuncia personal, cada joya vendida, era una inversión en ese sueño, una apuesta a que el amor que yo sembraba sería la cosecha que recogería en mi vejez. Si pudiera poner en una balanza todo lo que di, ésta se hundiría hasta el centro de la tierra. Puse mis noches en vela, la salud de mi espalda, la vista de mis ojos, los recuerdos de mi madre y 40 años de mi vida. Renuncié a viajes, a amistades, a la posibilidad de rehacer mi vida sentimental, a cualquier capricho o necesidad que no estuviera directamente relacionada con el bienestar de mis hijos. Construí su futuro ladrillo a ladrillo, usando mi propio cuerpo y mi propia alma como cemento. Les entregué una vida entera, sin condiciones, sin pedir nada a cambio, asumiendo que el amor y la gratitud eran la consecuencia natural de mi entrega, el fruto lógico de mi siembra. Y si pusiera en la otra balanza todo lo que he recibido a cambio, ésta flotaría en el aire como una pluma. Recibí críticas veladas sobre mí, casa y mi forma de vestir. Recibí llamadas telefónicas cada vez más cortas y espaciadas. Recibí una creciente distancia emocional, una vergüenza mal disimulada por mis orígenes humildes. Recibí la indiferencia de mi hijo ante las crueldades de su prometida,
Y finalmente, como culminación de toda una vida de entrega, recibí la petición de que me borrara del mapa, que desapareciera de sus vidas para no estropear su brillante y perfecto futuro. La cosecha de mi siembra de amor no fue la gratitud, fue el desprecio. Ahora entiendo que el verdadero coste de mis sacrificios no fue el dinero, ni el esfuerzo físico. El precio más alto que pagué fue mi propia ingenuidad, la creencia ciega de que el amor incondicional genera automáticamente respeto. Les di tanto de mí que no les dejé espacio para que valoraran nada. Se acostumbraron a mi entrega como uno se acostumbra al aire que respira, sin pensar en él, sin agradecerlo, hasta el punto de creer que tenían derecho a exigirme incluso mi propia inexistencia. Mi mayor sacrificio no fue una joya ni una noche sin dormir. Fue haberles permitido, sin darme cuenta, olvidar el inmenso valor que tiene el amor de una madre. Mi esposo, Antonio, era un hombre de pocas palabras, pero de una sabiduría inmensa. No tenía títulos universitarios ni grandes ambiciones materiales, pero poseía una profunda comprensión del mundo y de la naturaleza humana. A menudo, mientras cuidábamos juntos nuestro pequeño jardín, ponía su mano sobre la tierra y decía: «Nuestra verdadera riqueza está aquí, Adela, bajo nuestros pies. El ladrillo y la tierra son más leales que el dinero en el banco». Yo sonreía, pensando que era su forma poética de amar nuestro hogar. No comprendía entonces que sus palabras no eran poesía, sino una profecía, una lección de prudencia que solo ahora, en mi más absoluta soledad, comenzabas a entender. Él siempre fue un hombre previsor. Guardaba cada papel, cada factura, cada documento, con una meticulosidad casi obsesiva. A los pies de mi cama descansa un viejo baúl de madera oscura, de ese tipo de muebles robustos que ya no se fabrican. Para Bianca, seguramente no sería más que un trasto viejo, bueno para hacer leña. Para mí, es el cofre de mi vida. Dentro guardo mi velo de novia, los primeros zapatos de mis hijos, fotografías que el tiempo ha vuelto amarillentas. Y en el fondo, bajo capas de recuerdos y naftalina, hay una pesada carpeta de cuero. Antonio la llamaba «los cimientos de la familia». Me hizo prometerle que nunca me desharía de ella, que la guardaría como el tesoro más importante que poseíamos. Rara vez la abro, pero sé que está ahí. Su peso es una presencia constante, un ancla, el último legado tangible del hombre que me prometió cuidarme, incluso desde el más allá. Una noche, después de la terrible cena de ensayo, la angustia no me dejaba dormir. Me levanté y, movida por un impulso que no supe explicar, abrí el baúl. El olor a madera y a tiempo guardado me reconfortó. Saqué la carpeta y la puse sobre mi regazo. Mis dedos temblorosos recorrieron los documentos en su interior. Los títulos de propiedad de la casa, claros y nítidos. Recordé la insistencia de Antonio, casi una discusión con el notario, para que la propiedad quedara única y exclusivamente a mi nombre. La casa es el refugio de una mujer, su fortaleza. Nadie debe poder arrebatársela nunca, dijo con una firmeza inusual en él. En ese momento, en la soledad de mi habitación, sentí su mano protectora sobre mi hombro, recordándome que me había dejado un escudo. Últimamente nuestro tranquilo barrio ha dejado de serlo. El progreso, o como quieran llamarlo, ha llegado con sus grúas y sus excavadoras. Viejas casas como la mía están siendo demolidas para dar paso a modernos y altos edificios de apartamentos. Mi amiga Isabel, mientras tomamos café, a menudo me comenta las últimas noticias. «Adela, ¿te has enterado? Han vendido la casa de los González por una fortuna. Dicen que nuestros terrenos valen oro puro. Ahora». Yo siempre desvío la conversación, encogiéndome de hombros. «Esta casa es mi vida, Isabel, no un negocio. Y lo digo con sinceridad, porque mi corazón se resiste a ponerle un precio a mis recuerdos. Pero la semilla de la idea, la posibilidad, ha sido plantada y germina en silencio en un rincón de mi mente. Dentro de la carpeta de cuero, junto a los fríos documentos legales, encontré algo más personal. Un sobre cerrado, con la caligrafía elegante y firme de Antonio. En el anverso había escrito: «Para mi Adela, para cuando necesites recordar nuestro verdadero norte». Aún no he roto el sello.
Siento que no ha llegado el momento adecuado, que las palabras que contiene son un arma que solo debo desenvainar en la batalla final. Pero sostener ese sobre entre mis manos me da una fuerza inexplicable. Es la prueba de que Antonio previó que llegaría un día en que yo me sentiría perdida, en que necesitaría una brújula moral. Esa carta no contiene solo tinta y papel, contiene el amor y la sabiduría de mi esposo, el antídoto contra el veneno de la codicia y la ingratitud. Este secreto, esta verdad latente sobre el valor de nuestro hogar, lo guardo en lo más profundo de mi ser. No he dicho una palabra a nadie. Mis hijos, en su ceguera, siguen viendo mi casa como un símbolo de pobreza, una carga de la que deben liberarme y liberarse. No tienen la menor idea de que caminan sobre una mina de oro, despreciando precisamente aquello que podría darles el tipo de riqueza que tanto anhelan. Esta ignorancia suya es mi ventaja estratégica. El conocimiento se ha convertido en mi compañero silencioso, en un poder que crece dentro de mí cada día. Ya no soy solo una víctima de sus desprecios, soy la guardiana de una verdad que, cuando sea revelada, cambiará las reglas del juego para siempre. Asistí a la boda de mi único hijo desde la última fila de la iglesia, como una extraña que se hubiera colado en una celebración ajena. Cumplí mi parte del trato. Me volví invisible. Llevaba un vestido discreto que yo misma había cosido y mantuve una sonrisa serena en el rostro, mientras mi corazón se hacía pedazos. Vi a Daniel en el altar, tan apuesto, y a Bianca, radiante en su vestido de diseñador. Intercambiaron votos de amor eterno, y yo recé en silencio, no por su felicidad, sino para tener la fuerza de soportar la mía. Durante la fiesta me mantuve en un rincón, observando desde lejos, declinando amablemente cada invitación a bailar. Fui un fantasma educado en el día más importante de la vida de mi hijo. Nadie notó mi dolor. Mi actuación fue impecable. Se fueron de luna de miel a un lugar exótico y caro, cuyas fotos inundaron las redes sociales. Pasaron los días y no recibí ni una sola llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba. A la semana, vencida por la angustia, me atreví a llamarlo. El teléfono sonó varias veces antes de que la llamada se cortara y, un minuto después, recibí un mensaje de texto. «Estamos de luna de miel, mamá. Todo increíble. Hablamos después». Ni un te quiero, ni un «¿Cómo estás?». Era un texto frío, impersonal, el tipo de mensaje que se le envía a un colega de trabajo. Comprendí que la distancia que habían impuesto no era solo para la boda, era permanente. Era su nueva política de vida, y yo era la cláusula que habían decidido eliminar del contrato. Cuando regresaron, decidí hacer un último intento de conectar con ellos a través del lenguaje que mejor conozco, el de mis manos. Durante meses, había trabajado en su regalo, de bodas, una colcha de retazos hecha a mano. Cada trozo de tela tenía una historia. Retales del vestido de bautizo de Daniel, de una camisa de Antonio, de las cortinas de nuestra primera casa. Era un mapa de nuestra vida familiar, cosido con hilos de amor y de memoria. La envolví con esmero y se la llevé a su nuevo y minimalista apartamento, esperando tontamente que vieran en ella el amor que yo había tejido en cada puntada. Era mi ofrenda de paz, mi intento desesperado por recordarles de dónde venían. Bianca abrió el regalo con una sonrisa forzada, desplegó la colcha y su rostro se transformó en una máscara de educado desdén. «Oh, Adela, es muy artesanal», dijo, buscando la palabra menos ofensiva para decir «horrible». Aprecio el gesto, de verdad, pero es que no combina en absoluto con nuestra decoración. Es demasiado rústico. Se volvió hacia Daniel, que miraba al suelo, y añadió: «Quizás podrías quedártela tú, en tu casa, o podríamos donarla a alguna obra de caridad. Seguro que alguien la apreciará». El rechazo no fue solo a un objeto, fue un rechazo a mi historia, a mi esfuerzo, a mi amor. Y Daniel, mi hijo, no dijo una sola palabra para defender el legado de su propia vida, ahora convertido en un artículo de caridad. Unas semanas más tarde, la vida nos cruzó en el pasillo de los lácteos del supermercado. Me llené de una alegría ingenua al verlos, una oportunidad para un encuentro normal, lejos de la tensión de las visitas formales. Me acerqué con mi carrito,
con una sonrisa sincera en el rostro. Pero Bianca no estaba sola. La acompañaba una mujer alta y elegante, vestida con ropa de diseñador. Bianca me vio venir y su sonrisa se tensó. «Ah, hola, Adela», dijo, con una frialdad que helaba el aire. Se volvió hacia su amiga y con un gesto vago me presentó. «Ella es Adela, la madre de Daniel». El tono era el mismo que se usaría para presentar a la mujer de la limpieza. La amiga me miró de arriba abajo, su vista deteniéndose en mis zapatos, cómodos, y mi falda sencilla. No me ofreció la mano ni una sonrisa. Sentí como si me estuvieran evaluando y desaprobando en una silenciosa subasta social. El momento fue increíblemente incómodo. Un abismo de silencio que se abrió entre nosotras. Bianca, notando la situación, dijo rápidamente: «Bueno, tenemos prisa. Adiós, Adela». Y sin más, giró su carrito y se alejó, llevándose a mi hijo con ella. Daniel solo me dirigió una fugaz mirada de disculpa por encima de su hombro antes de desaparecer por el pasillo. Me quedé allí, sola, con un paquete de yogures en la mano, sintiendo la humillación pública como una bofetada en pleno rostro. La siguiente estocada llegó por teléfono. Era Daniel. Por un instante mi corazón dio un vuelco de esperanza, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. «Hola, mamá. Oye, Bianca y yo hemos estado pensando», comenzó, y ya supe que nada bueno vendría de esa frase. «Creemos que, con tu pensión y los gastos de la casa, quizás te vendría bien un poco de ayuda para organizarte. Bianca es una experta en finanzas y se ofrecía a ayudarte a hacer un presupuesto, a gestionar tus cuentas para que no te agobies». La propuesta era tan insultante, tan condescendiente, que me quedé sin palabras. Ya no solo me veían como un estorbo social, sino también como a una anciana incompetente. Vi la estrategia de Bianca con total claridad. Era un intento de tomar el control de mi vida, de tratarme como a una niña a la que hay que administrarle la paga. Era una forma de anularme por completo, de reducirme a una dependencia tutelada por ella. Si controlaba mi dinero, por poco que fuera, controlaría mis decisiones, mi libertad. Reuní toda la dignidad que me quedaba y le respondí con una calma que no sentía. «Te agradezco la oferta, hijo, pero sé cuidar de mí misma perfectamente. Lo he hecho toda mi vida». El silencio al otro lado de la línea fue denso, cargado de la frustración de un plan que había fallado. La decepción en mí encima. La voz de Daniel cuando se despidió me confirmó que él había sido cómplice de este intento de anulación. Si el ataque a mi autonomía financiera fue sutil, el siguiente fue un torpedo directo a mi línea de flotación. Esta vez fue Bianca quien llamó, su voz goteando una dulzura falsa y empalagosa. «Adela, querida, ¿cómo estás? Te llamo porque Daniel y yo andamos muy preocupados por ti», empezó su discurso ensayado. «Vives sola en esa casa tan grande, con esas escaleras. A tu edad, una caída puede ser muy peligrosa. ¿No has pensado en buscar un lugar más adecuado? Hay unas residencias para mayores que son una maravilla, con jardines, actividades». La palabra residencia explotó en mi oído. Un asilo. Querían encerrarme. Querían que mi desaparición fuera literal, física y definitiva. El velo de la sutileza se había rasgado por completo. Ahora veía sus intenciones con una claridad aterradora. No se trataba solo de vergüenza o de mantener las apariencias. Era un plan calculado para deshacerse de mí y, por extensión, de la casa. Querían vaciar mi vida, declararme incapaz y tomar el control de mi único bien para venderlo y financiar su lujoso estilo de vida. Me vi a mí misma en una de esas habitaciones estériles y tristes, esperando las visitas de un hijo que nunca llegaría. El terror se mezcló con una furia fría que nunca antes había sentido. Colgué el teléfono educadamente, pero mis manos temblaban. La guerra ya no era silenciosa. Acababan de declarar una ofensiva total. Decidí ignorar la amenaza y aferrarme a mis tradiciones, a mis anclas. Se acercaba el que habría sido el cumpleaños número 70 de Antonio. Cada año, en esa fecha, cocino su plato favorito, Stroganoff, y reúno a la familia para recordarlo. Era una forma de mantenerlo vivo entre nosotros. Llamé a Daniel para invitarlos, con la ingenua esperanza de que el recuerdo de su padre
pudiera ablandar su corazón. «Ah, claro, el cumpleaños de papá», dijo, y su voz titubeó. «Déjame ver la agenda. Con Bianca. Y te digo algo. La sola idea de que el cumpleaños de su padre tuviera que ser aprobado y agendado por su esposa me revolvió el estómago». La respuesta llegó al día siguiente, en otro de sus fríos mensajes de texto. «Mamá, imposible lo del sábado. Bianca ya compró entradas para un concierto de la Filarmónica hace meses. Lo siento mucho. Ya lo celebraremos otro día». Sabía que era una mentira. La Filarmónica era la excusa más predecible y snob que se le podría haber ocurrido a Bianca. El mensaje era claro. Su nueva vida cultural y sofisticada no tenía espacio para conmemorar a un simple carpintero. Estaban borrando a Antonio de su historia, profanando su memoria con la misma facilidad con la que me habían descartado a mí. Lloré esa noche, no por mí, sino por él, por el hombre maravilloso cuyo legado su propio hijo estaba tan ansioso por enterrar. El golpe final, el que me hizo comprender que ya no había vuelta atrás, llegó una tarde de domingo. Se presentaron en mi puerta sin avisar. No venían a una visita social. Sus rostros eran serios, sus posturas rígidas. Entraron y escanearon mi sala de estar, la misma sala donde Daniel dio sus primeros pasos, con una mueca de abierto desagrado. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, como un tribunal listo para dictar sentencia. Daniel permanecía en silencio, con la mirada fija en un punto en la alfombra, cediéndole todo el protagonismo a su esposa. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Yo me senté frente a ellos, erguida, esperando el inevitable veredicto. Fue Bianca, por supuesto, quien tomó la palabra. Su voz era firme, desprovista de cualquier falsa dulzura. «Adela», comenzó, «creo que hemos sido muy sutiles y pacientes, pero parece que no estás captando el mensaje. Esta situación es insostenible para todos». Hizo una pausa dramática, mirando a Daniel en busca de apoyo, y él asintió levemente, como un títere. «Necesitas ser realista. Esta casa es una carga para ti y una preocupación para nosotros. Se está cayendo a pedazos. Es hora de venderla y de que te mudes a un lugar más apropiado». No era una sugerencia, era una orden. Habían dejado caer todas las máscaras. Estaban allí para despojarme de mi hogar, de mi último refugio, y no pensaban aceptar un no por respuesta. Mientras las palabras de Bianca, «es hora de vender», quedaban suspendidas en el aire de mi sala, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue un quiebre ruidoso, lleno de lágrimas y lamentos, como ellos sin duda esperaban. Fue una fractura silenciosa, profunda y definitiva, como el hielo que se parte bajo una presión insoportable. Miré el rostro de mi hijo, buscando un vestigio del niño que crié, un atisbo de duda o de piedad en sus ojos. No encontré nada, solo vi al hombre en el que se había convertido, el cómplice silencioso, el apéndice de la voluntad de su esposa, y en ese instante, la mujer que suplicaba amor y respeto en su interior, la madre que aún albergaba una brizna de esperanza, murió para siempre. Dejé de ver a mi hijo y a su esposa. En su lugar, vi a dos extraños con intereses muy claros. Su discurso continuó. Empezaron a enumerar las ventajas de las residencias de calidad, la seguridad, los cuidados médicos, la vida social. Hablaban de mi casa como si fuera una enfermedad, una carga ruinosa. Sus voces se convirtieron en un murmullo lejano, un zumbido de insectos. El dolor agudo que me había acompañado durante meses se disipó, dejando en su lugar una calma gélida, una claridad casi sobrenatural. Ya no sentía la herida, solo analizaba la táctica del enemigo. Comprendí que cualquier argumento emocional, cualquier apelación a los recuerdos o al amor familiar sería inútil. Estaba tratando con negociadores, no con mi familia, y en una negociación, la sentimental es la primera que pierde. Fue un despertar brutal, pero necesario. Dejé de ser una víctima y me convertí en una estratega. Ellos esperaban resistencia, lágrimas, un drama familiar. Les di exactamente lo contrario. Cuando terminaron su presentación, me quedé en silencio por un largo momento, mirándolos fijamente. Luego, para su completa sorpresa, asentí lentamente. «Tienen razón», dije,
con una voz serena que me sorprendió hasta a mí misma. Esta casa es muy grande para mí, y el mantenimiento es agotador. Vi el alivio inmediato en sus rostros, la sonrisa de triunfo que Bianca intentó reprimir. Necesito tiempo para pensar, para ver las opciones con calma. Es una decisión muy importante. Mi sumisión los desarmó por completo. Creyeron haber ganado la batalla. No tenían idea de que, en realidad, yo acababa de declarar la guerra, y mi primera victoria fue el tiempo que me concedieron con su arrogante confianza. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, el silencio de la casa me envolvió. Pero ya no era un silencio de soledad, sino un silencio denso, expectante, como la calma que precede a la tormenta. No lloré. Caminé hacia el retrato de Antonio que cuelga sobre la chimenea y posé mi mano sobre el frío cristal. Lo miré a los ojos, a esa mirada suya que siempre parecía saberlo todo. «Lo siento, mi amor», le susurré. «Siento haber sido tan ciega. Siento haber permitido que pisotearan el hogar que construiste para nosotros. Pero se acabó». En ese momento le hice una promesa. No de venganza, porque la venganza es un fuego que te consume. Le hice una promesa de justicia. Prometí honrar su memoria, proteger su legado y recuperar la dignidad que me habían intentado arrebatar. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. No había rastro de la angustia que me había atormentado durante meses. Mis manos no temblaban mientras preparaba el café. Me sentía lúcida, enfocada. Después de beber una taza, fui a un viejo cajón donde guardo las cosas que casi nunca uso y saqué una agenda telefónica de tapas gastadas. Pasé las páginas, ignorando los nombres de amigos y familiares que ya no estaban, hasta que encontré el que buscaba. Ignacio Herrera, un viejo amigo de Antonio, compañero de tertulias y partidas de dominó, y abogado de profesión, ahora retirado. Marcar su número fue como cruzar un Rubicón. Cada tono de la llamada era un paso que me alejaba de la Adela sumisa y me acercaba a la mujer que estaba a punto de nacer. Nos reunimos en la cocina de mi casa, sobre la misma mesa donde tantas veces había compartido el pan con mi familia. Le serví un café a Ignacio y fui directa al grano, evitando los detalles emocionales que solo entorpecerían el camino. «Ignacio, necesito tu consejo profesional», le dije. «La situación es esta. Necesito saber el valor real y exacto de esta propiedad y cuál es mi situación legal como única propietaria. Hay partes interesadas en adquirirla y no quiero ser engañada». Lo presenté como una transacción comercial, no como un drama familiar. Ignacio, con su mente aguda de abogado, captó la seriedad del asunto de inmediato. Su mirada se volvió penetrante. «Por supuesto, Adela. Para eso están los amigos. Muéstrame esos cimientos de la familia, de los que Antonio siempre hablaba». Subí a mi habitación y saqué la pesada carpeta de cuero del baúl. Se la entregué a Ignacio. El silencio se apoderó de la cocina, mientras él examinaba los documentos con una concentración absoluta. Sus cejas se alzaron 1, 2 veces, pasaba las páginas, leía las cláusulas del testamento de Antonio, los títulos de propiedad, las escrituras originales. De repente, se detuvo, releyó un párrafo y dejó escapar un silbido bajo y prolongado. Dejó los papeles sobre la mesa y me miró con una expresión de asombro y respeto. «Adela, Antonio no era solo un hombre bueno, era un visionario. Lo que tienes aquí, lo que él te dejó, es exactamente lo que decía, una fortaleza inexpugnable. Tienes el control absoluto y total, y su valor es mucho mayor de lo que nadie en este barrio podría imaginar». Esa tarde, Ignacio y yo trazamos los primeros pasos de un plan silencioso. No hablamos de confrontaciones ni de ataques directos. Hablamos de obtener una tasación oficial y certificada de la propiedad, no de un agente inmobiliario local, sino de una firma importante de la ciudad. Hablamos de contactar discretamente a las constructoras que estaban comprando terrenos en la zona para solicitar ofertas formales y por escrito. Todo se haría con la máxima discreción, sin que una sola palabra llegara a oídos de Daniel o Bianca. Al despedirme de Ignacio en la puerta, sentí una oleada de poder que me recorrió el cuerpo. Ya no era una hoja a la deriva en el viento de sus caprichos. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el timón de mi vida firmemente en mis manos. El juego había cambiado.
Las semanas que siguieron a mi decisión fueron un ejercicio de paciencia y autocontrol. Mantuve mi rutina de siempre, cosiendo, cuidando de mis rosas, hablando con Isabel. Pero por dentro, una corriente de energía y propósito me recorría. Daniel y Bianca me llamaban cada pocos días, con una impaciencia apenas disimulada bajo una capa de falsa preocupación. ¿Has pensado en lo que hablamos, mamá?, preguntaba Daniel. Sí, cariño, respondía yo con una voz dócil y cansada que ensayaba a la perfección. He estado mirando catálogos de residencias. Hay algunas muy bonitas. Los sentía sonreír al otro lado de la línea, satisfechos, creyendo que su plan avanzaba sin contratiempos. Cada mentira piadosa era un ladrillo más en el muro de mi estrategia, comprándome el tiempo que necesitaba mientras, en la sombra, las verdaderas piezas comenzaban a moverse. Un martes por la mañana, recibí la visita del tasador que Ignacio había contratado. Era un hombre bajo y serio, con un maletín de cuero y una mirada que no veía un hogar, sino una suma de metros cuadrados, calidades de construcción y potencial de desarrollo. Me pidió permiso para medir las habitaciones, para inspeccionar los cimientos en el sótano, para evaluar el terreno del jardín. Yo lo seguía en silencio, viendo cómo mi casa, mi vida, era reducida a una serie de cifras y anotaciones en su libreta. Por un momento, sentí una punzada de tristeza al ver mi santuario tratado como una simple mercancía, pero luego recordé por qué lo estaba haciendo. No se trataba de vender mis recuerdos, sino de ponerles el precio justo para que nadie pudiera volver a devaluarlos nunca más. La llamada de Ignacio llegó 3 días después. Yo estaba remendando un mantel y mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla del teléfono. «Adela, siéntate», me dijo, y su tono grave me preparó para algo importante. «Tengo el informe oficial de la tasación. ¿Estás lista?». Le dije que sí, aunque no estaba segura de estarlo. Contuve la respiración. Él carraspeó y luego pronunció una cifra. Un número tan absurdamente grande, tan monumentalmente fuera de mi realidad, que creí haberle oído mal. Le pedí que lo repitiera. Lo hizo. Tuve que dejar el mantel y agarrarme a la mesa para no caerme. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. El mundo pareció detenerse. Mi casa, mi cuchitril, viejo y humilde, no valía una pequeña fortuna. Valía un reino. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, mirando por la ventana, pero sin ver nada. Una risa extraña, un poco histérica, brotó de mi garganta. Era la risa de la incredulidad, de la ironía más absoluta. Ellos, con sus trajes caros y su soberbia, me habían juzgado. Me habían sentenciado por mi pobreza, sin saber que yo estaba sentada sobre el tesoro que ellos anhelaban. El conocimiento de ese número se instaló en mi pecho no como codicia, sino como una armadura. Era la validación definitiva de las palabras de Antonio, la prueba irrefutable del valor de su legado. Esa tarde caminé por mi casa de otra manera. Toqué las paredes agrietadas, el suelo de madera gastado, con un nuevo respeto. Esto no era una carga, era mi poder, mi trono. La siguiente vez que Daniel llamó, con su habitual tono de condescendiente impaciencia, notó un cambio en mí. «¿Y bien, mamá? ¿Has tomado alguna decisión?», preguntó. Yo, en lugar de darle otra respuesta evasiva y sumisa, le contesté con una calma que lo descolocó por completo. «Sí, hijo, he estado investigando mucho el valor real de las cosas últimamente», le dije, haciendo una pausa para que la frase calara. Es sorprendente lo que una descubre cuando se toma el tiempo de mirar de cerca. Pero no te preocupes, estoy a punto de tomar una decisión muy informada. Hubo un silencio confuso al otro lado de la línea. Mi nueva seguridad no encajaba en su narrativa de la anciana frágil y desorientada. Lo dejé con su duda, una pequeña semilla de incertidumbre que acababa de plantar en su mente arrogante. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. El siguiente paso del plan de Ignacio fue aún más audaz. No vamos a poner la casa en el mercado, Adela. Eso atraería a curiosos y nos haría perder la ventaja. Vamos a hacer que los tiburones vengan a ti, me explicó. Con mi permiso, envió copias del informe de tasación,
de forma confidencial, a las 3 constructoras más grandes que estaban devorando el barrio. Fue como lanzar un cebo de primera calidad en un estanque lleno de depredadores hambrientos. Ahora, el juego no consistía en esperar a que alguien quisiera comprar mi casa, sino en sentarme a esperar cuál de ellos la deseaba con más fuerza. Los días que siguieron ya no estuvieron llenos de ansiedad, sino de una expectación poderosa y eléctrica. No tuve que esperar mucho. Una tarde, un coche negro, lujoso y reluciente se detuvo frente a mi puerta. De él descendió una mujer impecablemente vestida, con un portafolio de cuero y una sonrisa profesional. Se presentó como la directora de adquisiciones de la constructora más importante de la ciudad. «Señora Ramírez», dijo con una voz amable pero directa, «hemos recibido información sobre el potencial de su propiedad. Nuestra empresa está muy interesada en hacerle una oferta formal antes de que considere otras opciones. Nos gustaría tener la primera oportunidad». Su visita era la prueba de que el plan de Ignacio era brillante. No era yo quien iba a buscarlos, eran ellos los que venían a llamar a mi puerta. Me invitó a sentarme en mi propia sala de estar y, con un gesto elegante, abrió su portafolio. No se anduvo con rodeos. Me presentó una carpeta brillante con el logo de su empresa. Dentro había una carta de intenciones y una oferta de compra formal y por escrito. Mis ojos buscaron la cifra. Era incluso superior al valor de la tasación oficial. El número estaba allí, impreso en papel de alta calidad, con todos sus ceros alineados como soldados. Era una cantidad de dinero que podía cambiar no solo mi vida, sino la de varias generaciones. Lo miré, sentí el peso del papel en mis manos y, con una calma que me asombró, le dije: «Muchas gracias. Es una oferta muy generosa. La estudiaré detenidamente y les daré una respuesta». Cuando la mujer se fue y el coche de lujo desapareció por la calle, me quedé sola en la sala, sosteniendo esa carpeta como si fuera un trofeo. El silencio de la casa ya no era opresivo. Estaba lleno de posibilidades. Me asomé a la ventana y miré mi pequeño jardín de rosas, bañado por la luz dorada del atardecer. Y por primera vez desde la muerte de Antonio, me permití soñar con un futuro que no estuviera definido por el sacrificio o la supervivencia. Me vi subiendo a un avión para visitar a Clara y abrazar a mis nietos. Me vi viajando a lugares que solo conocía por los libros. Me vi libre. La oferta que sostenía en mis manos no era solo dinero. Era un pasaporte a una nueva vida, una vida que yo misma elegiría. Antes de guardar la carpeta en un lugar seguro, hice algo deliberado. Saqué el lujoso folleto a color que venía dentro, uno que mostraba los rascacielos y los apartamentos de lujo que construía la empresa, y lo dejé casualmente sobre la mesita de centro. Sabía que Daniel y Bianca no tardarían en aparecer para su próxima ronda de presión, y quería que lo vieran. No era una revelación, solo una migaja de pan, una pequeña anomalía en el universo que ellos creían controlar. Quería sembrar en ellos la primera semilla real de la duda, una pregunta que carcomiera su confianza. ¿Qué hacía el folleto de una de las constructoras más importantes de la ciudad en la humilde casa de una anciana que estaban a punto de desahuciar? Y así fue. Aparecieron 2 días después, con sus rostros serios y su discurso preparado. Pero antes de que pudieran empezar, los ojos de lince de Bianca se posaron en el folleto. Lo cogió con sus dedos largos y cuidados. «¿Qué es esto?», preguntó, con una nota de extrañeza en la voz. Yo me encogí de hombros, con mi mejor expresión de inocente ignorancia. «Ah, eso. Unos señores muy elegantes que vinieron el otro día. Quieren comprar estas casas viejas para construir edificios. Me dejaron eso ahí. La verdad es que ni lo he mirado, con tantas cosas en la cabeza». Vi cómo sus ojos se entrecerraban, cómo su mente calculadora intentaba procesar esa información que no encajaba. El desconcierto en su rostro fue mi segunda pequeña victoria. El tablero de juego estaba empezando a girar. Decidí que el enfrentamiento final sería en mi territorio, en el corazón de la fortaleza que ellos tanto despreciaban. Cuando Daniel me llamó para concertar una reunión familiar importante para discutir mi futuro, acepté sin dudar. Pero añadí una condición. «Claro, hijo, pero me gustaría que tu tía Marta estuviera presente, como mi hermana mayor,
Su opinión es importante para mí. Hubo una vacilación en su línea. Sabía que la presencia de mi hermana, una mujer directa y sin pelos en la lengua, no estaba en su guión, pero no pudo negarse sin levantar sospechas. El día de la reunión, preparé café y me senté en el sillón de Antonio, esperando. El aire en mi sala de estar estaba cargado de una tensión palpable, la calma tensa que precede a una batalla decisiva. Llegaron puntuales, con rostros sombríos que pretendían denotar una profunda preocupación. Bianca llevaba un traje sastre impecable, como si viniera a una reunión de negocios, y Daniel la seguía 2 pasos por detrás, con la mirada evasiva. Mi hermana Marta ya estaba conmigo, y las saludó con una frialdad cortés que no ocultaba su desconfianza. Comenzaron su discurso, una pieza de teatro bien ensayada. Hablaron de mi soledad, de los peligros de las escaleras, de mi supuesta fragilidad. Bianca usaba un tono suave y condescendiente, mientras gesticulaba con sus manos perfectas. «Adela, solo queremos lo mejor para ti», repetía como un mantra. Marta los escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, su mirada pasando de uno a otro como un juez, evaluando a 2 testigos mentirosos. Tras el preámbulo de falsa solicitud, llegó el primer ataque. Bianca deslizó sobre la mesa de centro un folleto satinado, con imágenes de ancianos sonrientes en jardines perfectos. «Hemos encontrado el lugar ideal para ti, Adela. Se llama Villa Dorada», anunció con el tono de quien ofrece un regalo invaluable. «Es una de las mejores residencias del país. Tendrás atención médica las 24 horas, actividades, compañía. Dejarías de ser una preocupación para todos y podrías, por fin, descansar». La propuesta era tan ofensiva, tan descaradamente final, que hasta mi hermana emitió un sonido de incredulidad. Me ofrecían una jaula de oro, un destierro lujoso para apaciguar su conciencia y, sobre todo, para quitarme de en medio de una vez por todas. Entonces, Daniel, animado por un codazo discreto de Bianca, lanzó la segunda parte de la ofensiva, la que revelaba la verdadera y sucia motivación detrás de su preocupación. «Y claro, mamá», comenzó, sin atreverse a mirarme a los ojos, «al vender la casa, el dinero nos vendría muy bien. Bianca y yo hemos encontrado el apartamento de nuestros sueños, pero nos falta un último empujón para la entrada. Sería tu forma de contribuir a nuestra felicidad, tu legado para nuestro futuro». Ahí estaba, la confesión, la cruda y miserable verdad expuesta sobre la mesa, junto al folleto del asilo. Querían cambiar a su madre por un apartamento de lujo. Querían financiar su vida de apariencias con los ladrillos de mi hogar y de mi vida. Fue en ese momento cuando me levanté. Ellos se detuvieron, esperando mi reacción, probablemente un estallido de lágrimas, pero yo estaba completamente serena. Fui a la vieja cómoda del salón, abrí un cajón y saqué una carpeta. Regresé a mi sillón y la puse sobre la mesa. «Qué interesante que hablemos del valor de esta casa», dije, y mi voz sonó firme y clara. «Porque verán, yo también he estado haciendo mis propias averiguaciones». Saqué el primer documento, la tasación oficial, encuadernada y con sellos notariales. Se la deslicé hacia ellos. Según una de las firmas más prestigiosas de la ciudad, esta ruina tiene un valor de mercado actual de esto, y dejé que sus ojos leyeran el número que cambiaría sus vidas. La reacción fue instantánea y gloriosa. El rostro de Bianca perdió todo su color, volviéndose de un blanco ceroso que hacía juego con su collar de perlas. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Daniel tomó el papel con manos temblorosas. «No, no puede ser», balbuceó. «Esto es un error. Esta casa está vieja. El barrio». Su voz se apagó mientras sus ojos recorrían una y otra vez la cifra, incapaz de procesarla. La realidad que ellos habían construido. Una donde yo era una pobre anciana desvalida y ellos los salvadores magnánimos, se estaba desmoronando ante sus ojos. Mi hermana Marta se inclinó, leyó el número por encima del hombro de Daniel y una sonrisa lenta y demoledora se dibujó en su rostro. Pero aún no había terminado. Antes de que pudieran recuperarse del primer golpe, saqué el segundo documento de la carpeta. Era la oferta formal de la constructora, en su lujoso papel membretado. La coloqué suavemente sobre el informe de tasación. «Y esto»,
anuncié, con una calma teatral. No es una simple estimación. Es una oferta de compra en firme, recibida la semana pasada. Como pueden ver, es incluso más alta. Parece que hay gente que sí sabe apreciar el valor de las cosas viejas. El segundo impacto los dejó sin aire. Eran 2 torpedos directos a la línea de flotación de su codicia. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, yacía hecho trizas a sus pies, expuesto en toda su mezquindad por 2 simples hojas de papel. Ahora solo quedaba el golpe de gracia, el que no atacaba su codicia, sino su alma. Saqué el sobre amarillento que contenía la carta de Antonio. Mis manos temblaron por primera vez, pero de emoción, no de nervios. Mi esposo fue un hombre sabio, dije, y mi voz se quebró ligeramente. No solo me dejó un patrimonio económico, me dejó algo mucho más importante. Sostuve la carta en alto. Me dejó sus palabras, su guía, para momentos como este. Y creo que es fundamental que todos aquí presentes escuchemos lo que Antonio, tu padre, dije, mirando fijamente a Daniel. Pensaba sobre cuál es el verdadero patrimonio de una familia. La solemnidad de mis palabras silenció por completo la habitación. Rompí el sello con cuidado y desdoblé la hoja. Empecé a leer. La voz de Antonio pareció llenar la sala, hablando de cómo cada ladrillo de esa casa estaba pegado con amor y sacrificio, no con cemento. Hablaba de la importancia de recordar las raíces, porque un árbol sin ellas se seca y muere, por muy altas que sean sus ramas. Leí sobre la diferencia entre el precio de las cosas y su valor. Y entonces llegué al párrafo final, el que sabía que Antonio había escrito para un momento como este. Y espero que mis hijos comprendan siempre que la gratitud es la única herencia que no se devalúa, y que la peor de todas las pobrezas es la de un corazón que olvida a quien le dio la vida. Cuando terminé de leer, doblé la carta lentamente y la guardé en su sobre. Levanté la vista. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Daniel tenía el rostro pálido, los ojos llenos de una vergüenza que lo consumía. No podía mirarme. Bianca estaba paralizada, su máscara de superioridad hecha añicos, revelando solo a una mujer pequeña, codiciosa y vulgar. Mi hermana Marta los miraba con un desprecio tan puro que era casi palpable. No había nada más que decir. La verdad, en toda su brutal y liberadora claridad, había sido servida. Y el banquete de sus consecuencias apenas estaba por comenzar. Ellos se fueron de mi casa como 2 espectros derrotados. No hubo gritos, ni insultos, ni portazos. Solo un silencio denso y vergonzoso que los acompañó mientras recogían sus cosas y se dirigían a la puerta. Bianca, que siempre caminaba con la cabeza alta y la espalda recta, iba encorvada, como si el peso de su propia mezquindad la aplastara. Daniel no levantó la vista del suelo en ningún momento. Ni siquiera cuando pasó por mi lado pude ver su rostro. Fue una salida humillante, una caminata de la vergüenza bajo la mirada implacable de mi hermana y la mía. Al cerrarse la puerta no sentí triunfo, ni alegría. Sentí una extraña y melancólica paz. Era el silencio que queda después de una larga y dolorosa operación, cuando el tumor ha sido por fin extirpado. Su pérdida más grande no fue que el dinero que no conseguirían. Su verdadera derrota fue simbólica, una herida incurable en su orgullo. Quedaron expuestos, desnudos en su ambición, no solo ante mí, sino ante mi hermana, que se encargaría de que la familia supiera la clase de personas que eran. Bianca perdió su máscara de dama sofisticada, revelándose como una vulgar cazafortunas. Daniel perdió lo único que le quedaba de su antigua identidad, la imagen del hijo bueno y cariñoso. En una sola tarde, se convirtieron en parias morales dentro de su propio linaje. Y esa es una mancha que ninguna cantidad de dinero puede limpiar. Su proyecto de vida, construido sobre la apariencia y el estatus, se había derrumbado por tener los cimientos podridos de ingratitud. En las semanas siguientes, me moví con una eficiencia y una claridad que nunca creí poseer. Con la ayuda de Ignacio, acepté la oferta de la constructora y firmé los papeles de la venta de mi casa. Cada firma en el contrato era un acto de liberación. Empaquetar 40 años de vida fue un proceso agridulce. Lloré al guardar las fotos de Antonio y los dibujos de mis hijos cuando eran pequeños.
pero también sonreí al deshacerme de todo lo que representaba una vida de servidumbre y sacrificio. No estaba abandonando mi pasado, lo estaba honrando, seleccionando los recuerdos que merecían acompañarme en mi nuevo viaje y dejando atrás el peso muerto del dolor y la decepción. Era la dueña de mi historia y decidía cómo terminar ese capítulo. Mi primer acto como mujer libre e independiente fue comprar un billete de avión. Volé para ver a Clara, mi hija, a la que no abrazaba desde hacía 5 años. El reencuentro en el aeropuerto fue uno de los momentos más felices de mi vida. Lloramos, reímos y nos pusimos al día, no por teléfono, sino mirándonos a los ojos. Conocí de verdad a mis nietos, que hasta entonces solo habían sido caritas en una pantalla. Les conté toda la historia, y en los ojos de Clara vi el mismo fuego y la misma sensatez de su padre. Usé parte del dinero para ayudarla con la entrada de una casa más grande para su familia, una inversión en el amor verdadero, en los lazos que sí importan. No compré lujos, compré tiempo y afecto perdido. Pasaron los meses y un día el teléfono sonó. Era Daniel. Su voz era un hilo. Quebrada por el remordimiento, se deshizo en disculpas culpando a Bianca, a la presión de su nuevo estilo de vida, a su propia debilidad. «Perdóname, mamá. Fui un idiota. Te lo ruego, perdóname». Lo escuché con calma, sin interrumpirlo. El torbellino de ira y dolor que una vez sentí se había calmado, dejando en su lugar una serenidad triste pero firme. Ya no había rabia en mí, pero el calor de la confianza y el amor incondicional también se había extinguido para siempre. Las heridas profundas pueden cicatrizar, pero la piel nunca vuelve a ser la misma. Cuando terminó su monólogo de arrepentimiento, le respondí con la verdad que había madurado en mi corazón. El perdón no es una palabra que se dice, Daniel. Es un camino que se recorre. Le expliqué con una voz suave pero inflexible. Y se recorre con hechos, no con lamentos. Quizás algún día, si demuestras con tus acciones que has entendido el verdadero significado del respeto y la familia, podamos volver a construir un puente. Pero por ahora, necesitamos distancia. Y quiero que sepas que tu esposa nunca más será bienvenida en mi vida. Fue un rompimiento, sí, pero no uno nacido del odio, sino del autorrespeto. Le dejé la puerta del futuro entornada, pero la llave para abrirla la tendría que forjar él mismo. Nunca volví a saber de Bianca directamente. Mi hermana me contó que su matrimonio con Daniel se desmoronó a los pocos meses de nuestro enfrentamiento. Sin la promesa del dinero de la herencia y con la vergüenza pública a cuestas, su relación, construida sobre cimientos de pura ambición, no pudo soportar el peso del fracaso. Al parecer, ella lo abandonó, buscando un nuevo proyecto más prometedor. Su pérdida fue total. Se quedó sin el dinero, sin el estatus que ansiaba y sin el marido al que nunca amó. Una lección brutal sobre cómo la codicia, al final, siempre se devora a sí misma, dejando solo un vacío estéril. Hoy vivo en un apartamento luminoso y moderno, más pequeño que mi antigua casa, pero lleno de luz y de paz. El dinero me ha dado seguridad y libertad, pero mi verdadera riqueza es otra. Es la tranquilidad de mi conciencia, la alegría de mis viajes para ver a Clara, la amistad de Isabel y la relación con mi hermana. He aprendido a ponerme a mí misma en primer lugar, a cuidar de la mujer que abandoné durante tantos años. Ya no soy la sombra de nadie, ni un recuerdo incómodo. Soy Adela Ramírez, una mujer de 66 años que tras perderlo todo, encontró la mayor de las fortunas, el respeto por sí misma y las riendas de su propio destino. Miro mi nuevo apartamento, lleno de luz y con vistas a un parque verde, y a menudo pienso en la ironía de la vida. Tengo más dinero del que podría gastar en lo que me queda de existencia, pero he descubierto que la verdadera riqueza no hace ruido en una cuenta bancaria. La fortuna más grande que he encontrado ha sido redescubrir mi propio valor, un tesoro que siempre estuvo dentro de mí, pero que había enterrado bajo décadas de sacrificios y de anteponer las necesidades de los demás a las mías. El dinero no fue la solución, fue la herramienta, fue la llave que me permitió abrir una jaula cuyas rejas yo misma había construido con mi abnegación. La fuerza para volar, esa, la tuve siempre.
Solo había olvidado cómo usar mis propias alas. Esta larga y dolorosa travesía me ha enseñado la lección más importante de todas. La gratitud no es un extra, no es un bonito detalle. Es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación familiar sana. El amor sin gratitud es como un sol que no da calor, una forma de egoísmo que se disfraza de afecto. Aprendí de la manera más cruel que cuando un hijo ve los sacrificios de sus padres, no como un regalo, sino como una obligación, la familia empieza a morir por dentro. Se convierte en un cascarón vacío, una estructura hueca que, aunque parezca sólida por fuera, se derrumbará al primer soplo de la codicia. El respeto a quien te dio la vida no es una opción. Es el pilar maestro que sostiene todo lo demás. Durante 65 años, creí que mi dignidad dependía del amor y el reconocimiento que los demás me daban. Me esforcé por ser la madre perfecta, la esposa devota, la mujer que nunca fallaba, esperando que ese esfuerzo me hiciera valiosa a sus ojos. ¡Qué equivocada estaba! Ahora sé que la dignidad no es algo que se recibe, sino algo que se defiende. Es la decisión silenciosa y valiente de decir basta. Es trazar una línea en la tierra y no permitir que nadie, ni siquiera tu propio hijo, la cruce. Es entender que mereces respeto, no por lo que haces por los demás, sino simplemente porque existes. Recuperar mi dignidad no fue un acto de guerra contra ellos, sino un acto de amor hacia mí misma. Si mi historia puede servir de algo, que no sea como un cuento de venganza, sino como un faro de esperanza para quienes se sienten invisibles en sus propias vidas. A todas las madres, a todos los padres que han dado hasta vaciarse, les digo, no dejen que su valor sea tasado por la ingratitud de otros. Dentro de cada uno de ustedes, en su historia, en su resiliencia, en el legado de sus valores, yace una fortaleza inexpugnable. A veces el mayor acto de amor hacia la familia es enseñarle, con firmeza y dignidad, que el respeto no es negociable. Y el primer paso para exigir ese respeto es empezar a respetarse a uno mismo por encima de todo. Al final del día, una casa, por muy cara que sea, no es más que un montón de ladrillos y madera. Se puede vender, comprar o demoler. Pero hay cosas que no tienen precio. El legado de un amor construido con esfuerzo, la memoria de quienes nos precedieron y, sobre todo, la gratitud. Esos son los verdaderos cimientos, los pilares que sostienen no una casa, sino un hogar. Sin ellos, por mucho lujo que acumules, vivirás siempre en la más absoluta de las ruinas, la de la pobreza moral. No se trata de quién hereda los bienes, sino de quién es capaz de heredar y honrar los valores. Y a ti, que me has acompañado hasta el final, gracias por escucharme. Me gustaría saber qué lección te ha dejado mi historia en el corazón.